Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fenomenal. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en los círculos sociales y políticos. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto social de Can y la supuesta trama que involucra a Demet. Sí, lo sé, suena a novelón turco, pero les prometo que la realidad supera la ficción. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar cargadito de información jugosa y, sobre todo, muchas preguntas sin respuesta. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si les interesa que profundicemos en temas sociales, políticos o simplemente, si quieren pasar un rato ameno, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque estamos subiendo contenido muy seguido y no querrán quedarse atrás. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Bien, ahora sí, vamos al grano. El proyecto social de Can. De entrada, suena maravillosamente bien, ¿verdad? Un proyecto que busca ayudar a la comunidad, mejorar la calidad de vida de las personas, ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan. ¿Qué podría salir mal? Bueno, ahí es donde entra en escena nuestra querida Demet. Y es que desde que se anunció este proyecto han surgido rumores, especulaciones y acusaciones sobre una posible trama oculta detrás de toda esta fachada de altruismo. Para entender mejor la situación, vamos a analizar un poco el contexto. Can, como sabrán, es una figura pública bastante influyente, con una gran reputación y una imagen impecable. Siempre se ha mostrado como un defensor de las causas sociales, un filántropo preocupado por el bienestar de los demás. Y hasta ahora, muchos le creíamos. Sin embargo, la aparición de Demet en escena ha puesto en tela de juicio su verdadera intención. ¿Quién es Demet? Pues bien, Demet es una empresaria con una trayectoria, digamos, un poco turbia. Se le ha vinculado con varios negocios poco transparentes, e incluso se ha rumoreado su conexión con ciertos grupos de poder que no gozan precisamente de la mejor reputación. Así que cuando se hizo público que Demet iba a participar activamente en el proyecto social de Can, las alarmas comenzaron a sonar. La pregunta que todos se hacen es: ¿qué pinta Demet en todo esto? ¿Por qué Can, con su imagen pública tan cuidada, decide asociarse con alguien de dudosa reputación? ¿Qué beneficios podría obtener Demet de este proyecto? Las respuestas, como ya se imaginarán, no son fáciles de encontrar. Una de las teorías más extendidas es que Demet está utilizando el proyecto social de Can como una forma de lavar su imagen y limpiar su reputación. Al participar en una iniciativa altruista, podría proyectar una imagen más positiva y desviar la atención de sus negocios menos lícitos. Sería, en esencia, una jugada maestra para blanquear su imagen pública. Otra teoría apunta a que Demet podría estar buscando obtener beneficios económicos a través del proyecto. Se especula que podría estar desviando fondos destinados a la ayuda social hacia sus propios bolsillos o hacia los de sus socios. Esta teoría, aunque suena bastante conspiranoica, no es descabellada si tenemos en cuenta la trayectoria de Demet y su historial en el mundo de los negocios. Y luego, por supuesto, está la teoría más oscura de todas, la que sugiere que el proyecto social de Can es, en realidad, una fachada para encubrir actividades ilegales. Algunos incluso se atreven a hablar de lavado de dinero, tráfico de influencias y otros delitos graves. Esta teoría, aunque es la más difícil de creer, también es la que más interés ha generado en la opinión pública. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿qué papel juega Can en todo esto? ¿Es consciente de la trama que se teje a su alrededor? ¿Es cómplice de Demet? ¿O es simplemente una víctima inocente de sus ambiciones? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Algunos creen que Can está siendo manipulado por Demet, que ella lo está utilizando para sus propios fines sin que él se dé cuenta. Esta teoría se basa en la idea de que Can es un idealista, una persona bien intencionada que confía demasiado en los demás y que, por lo tanto, es fácilmente engañado. Otros, en cambio, sostienen que Can es plenamente consciente de la trama y que está colaborando activamente con Demet. Esta teoría se basa en la idea de que Can es mucho más ambicioso y maquiavélico de lo que aparenta, y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos, incluso si eso implica asociarse con personas de dudosa reputación y participar en actividades ilegales. En cualquier caso, lo que está claro es que la participación de Demet en el proyecto social de Can ha generado una gran controversia,
y ha puesto en tela de juicio la credibilidad de ambos. La opinión pública está dividida entre quienes creen en la inocencia de Khan y quienes sospechan que algo turbio se esconde detrás de toda esta historia. Y es que, la verdad, hay muchos cabos sueltos que no terminan de encajar. Por ejemplo, ¿por qué Khan se ha negado a dar explicaciones detalladas sobre la participación de Demet en el proyecto? ¿Por qué se ha mostrado tan evasivo cuando se le ha preguntado sobre los posibles beneficios que Demet podría obtener de esta iniciativa? ¿Qué tipo de acuerdo existe entre Khan y Demet? Estas son solo algunas de las preguntas que quedan por responder. Y hasta que no se aclaren todos estos interrogantes, la sombra de la sospecha seguirá planeando sobre el proyecto social de Khan y sobre la figura de Demet. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir investigando, recopilando información y analizando los hechos con ojo crítico. No debemos dar nada por sentado y debemos estar atentos a cualquier nueva información que pueda surgir. Porque, como ya sabemos, en este tipo de casos, la verdad suele estar oculta bajo capas y capas de mentiras y engaños. Así que, amigos, la pregunta sigue en el aire: ¿qué trama Demet en el proyecto social de Khan? La respuesta, como les dije al principio, aún no la tenemos. Pero les prometo que seguiré investigando y que les mantendré informados de cualquier novedad que surja. Porque al final, lo importante es que la verdad salga a la luz, cueste lo que cueste. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado el proyecto social de Khan, la controvertida participación de Demet y las posibles tramas ocultas que se esconden detrás de toda esta historia. Hemos planteado muchas preguntas, pero aún no hemos encontrado todas las respuestas. Pero no se preocupen, seguiremos investigando y les mantendremos informados. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet está tramando algo? ¿Creen que Khan es cómplice de ella? ¿O creen que es simplemente una víctima inocente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle al botoncito de me gusta, compartan este vídeo con sus amigos en redes sociales y suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, vamos a darle un giro y ampliar la información, manteniendo el estilo y el tono que ya establecimos. Prepárense para más drama y especulaciones. Hola de nuevo, mis chismosos favoritos. Si pensaban que el vídeo anterior era jugoso, agárrense que esto apenas comienza. Después de publicar mi análisis sobre el proyecto social de Khan y la misteriosa Demet, la caja de Pandora se ha abierto. Me han llegado mensajes, comentarios y hasta fuentes anónimas con información que, créanme, supera cualquier guión de telenovela turca. Así que vamos a desmenuzarlo todo. Para empezar, vamos a profundizar un poco más en la figura de Demet. Ya les conté que tiene una trayectoria peculiar. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues bien, las investigaciones apuntan a que Demet ha estado involucrada en varios negocios de construcción y bienes raíces que han sido objeto de denuncias por irregularidades. Se habla de permisos obtenidos de forma poco clara, de terrenos adquiridos a precios sospechosamente bajos y de una gestión financiera, digamos, creativa. Una de las historias que más me ha llamado la atención es la de un complejo residencial que Demet construyó en una zona protegida. A pesar de las protestas de los vecinos y las advertencias de las autoridades ambientales, la construcción siguió adelante. ¿Cómo lo logró? Pues según los rumores, Demet movió sus influencias y persuadió a los funcionarios clave para que hicieran la vista gorda. ¡Escándalo! Pero eso no es todo. También se la ha vinculado con una empresa offshore radicada en un paraíso fiscal. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Se sospecha que esta empresa se utiliza para lavar dinero y evadir impuestos. Y por supuesto, el nombre de Demet aparece entre los beneficiarios. ¡Qué casualidad!, ¿no? Ahora volvamos al proyecto social de Khan.
Oficialmente se trata de una iniciativa para construir escuelas y centros comunitarios en zonas desfavorecidas. Una noble causa, sin duda. Pero, ¿quién está supervisando la gestión de los fondos? ¿Quién está a cargo de la selección de los proveedores? Adivinen. Exacto. Demet. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias. Me han llegado denuncias de que los materiales de construcción que se están utilizando son de baja calidad y que los precios que se están pagando a los proveedores son inflados. ¿A dónde va a parar la diferencia? Buena pregunta. Algunos sugieren que Demet y sus socios se están quedando con una parte del pastel. Pero, ¿y Khan? ¿Qué piensa él de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Algunos de sus allegados insisten en que Khan es un hombre íntegro y que está siendo engañado por Demet. Que él confía en ella y que no se da cuenta de lo que está pasando a sus espaldas. Otros, sin embargo, son más escépticos. Creen que Khan es plenamente consciente de la trama y que está utilizando el proyecto social como una forma de mejorar su imagen y consolidar su poder. Para complicar aún más las cosas, me han llegado rumores de que Khan y Demet tienen una relación, más allá de lo profesional. Ajá. Drama, drama, drama. Algunos dicen que son amantes, otros que son socios estratégicos y otros que simplemente se están utilizando mutuamente para alcanzar sus propios fines. La verdad, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la tensión entre ellos es palpable. Y no olvidemos la presión mediática. Los medios de comunicación están divididos entre quienes apoyan a Khan y quienes lo critican. Algunos periódicos y canales de televisión han publicado reportajes muy críticos con el proyecto social y han cuestionado la transparencia de la gestión de los fondos. Otros, en cambio, han defendido a Khan y han atacado a Demet, acusándola de ser una oportunista y una manipuladora. La situación es tan delicada que incluso las autoridades han comenzado a investigar. La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar para determinar si se han cometido delitos de corrupción, lavado de dinero o tráfico de influencias. La cosa se pone seria. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, los simples mortales, ante todo este escándalo? Pues bien, lo primero es informarnos. No creernos todo lo que nos dicen y contrastar la información con diferentes fuentes. Lo segundo es exigir transparencia. Pedir a las autoridades que investiguen a fondo y que castiguen a los culpables. Y lo tercero es no perder la esperanza. Creer que es posible construir una sociedad más justa y más honesta. Y por supuesto seguir viendo mis vídeos. Porque yo no me voy a rendir hasta que la verdad salga a la luz. Les prometo que seguiré investigando y que les mantendré informados de cualquier novedad. Así que amigos, la pregunta sigue en el aire, ¿qué trama Demet en el proyecto social de Khan? ¿Es una conspiración para lavar dinero y enriquecerse a costa de los más necesitados? ¿O es simplemente una serie de errores y malentendidos? La respuesta, como les dije al principio, aún no la tenemos. Pero les prometo que seguiré investigando y que les mantendré informados de cualquier novedad que surja. Porque al final, lo importante es que la verdad salga a la luz, cueste lo que cueste. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet está tramando algo? ¿Creen que Khan es cómplice de ella? ¿O creen que es simplemente una víctima inocente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Estén atentos porque la historia continúa. Hasta pronto. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Chao.